Bueno, hoy vamos a ver distribución de frecuencias conjuntas. ¿Cuándo se presentan distribuciones de frecuencias conjuntas? Cuando nuestro lote de datos es bivariado, o sea, es de la forma de par ordenado, x1 y 1, x2 y 2, etcétera, xn y n. Que en cierta forma es lo más real, porque normalmente nosotros estudiamos más de dos variables a la vez, ni siquiera solo dos. Por ejemplo, en bebé recién nacido, uno pesa el bebé y mide el largo del bebé, o pesa el bebé y mide la circunferencia de su cabecita, o en rendimiento de la caña, uno mide la humedad o el riego que le ha tenido la caña y qué rendimiento tiene. O por ejemplo en un árbol, cuántos frutos da, cuántas unidades y qué cantidad de fertilizantes se ha puesto en la tierra. O sea, en general uno estudia por lo menos dos variables simultáneamente. Entonces, si nosotros ahora tenemos que resumir un lote de datos bivariados, tratemos de reproducir en parte lo que hacíamos cuando teníamos un lote de datos univariado. ¿Cuál era el primer paso en resumir la información? El primer paso era en armar justamente la tabla de frecuencias, ¿verdad? Que acá yo le voy a poner tabla de frecuencias para que ustedes la relacionen con lo que hacían en el caso univariado, pero realmente esto es una tabla de frecuencia conjunta, que es lo que se llama distribución de frecuencia conjunta. ¿Qué se pone en esa tabla? Es una tabla, ¿sí?, donde en el límite izquierdo me va a dar las clases de la primera variable observada y en el límite superior me va a dar las clases de la segunda variable observada. ¿Está bien? Entonces, ahora, en cada una de las celdas que tiene esta tabla, me va a dar la cantidad de elementos de la muestra que tiene esta categoría en la primera variable y esta categoría en la segunda variable. O sea, acá en la parte esta de la tabla, yo voy a leer las frecuencias conjuntas. ¿Sí? Esto puede ser un poco complicado cuando yo se los presento, pero en un ejemplo esto va a ser mucho más simple. Si yo ahora sumo a lo largo de todas las columnas, yo voy a tener la frecuencia en el margen derecho, la frecuencia de la variable x. Y en el margen inferior, si yo sumo a lo largo de todas las filas, voy a tener la frecuencia de la variable y, o sea, de la segunda variable. Entonces, acá en los costaditos, yo voy a leer las frecuencias marginales, que las leo al margen de la tabla, ¿sí? Entonces esta tabla me va a permitir ver las frecuencias conjuntas y haciendo una cuentita yo voy a poder obtener las frecuencias marginales. Vamos a ver ahora un ejemplo y se van a dar cuenta lo sencillo que es.